amenaza, el insulto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Bienvenidos a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevistas, hoy transmitiendo en vivo desde la sede de la Universidad Latina en Heredia, en compañía de una gran cantidad de estudiantes de periodismo, relaciones públicas y derecho que nos honran con su presencia, pero también muy honrados de contar con la presencia del señor ministro de Educación Pública, don Leonardo Garnier, para hablar de un tema que por supuesto ha sido noticia en las últimas semanas. Don Leonardo, gracias por estar con nosotros. Y quisiera tal vez para comenzar y para partir de certezas, dos cartas de referencia, según se ha dicho en las últimas semanas, han creado una gran polémica, en tanto que han sido emitidas para poder dar cuentas de las acciones de la empresa Procesos. ¿Sostiene usted, don Leonardo, que la suya es una carta de referencia y no una carta de recomendación, y por qué? Sí, en realidad esta ha sido una cosa muy extraña para mí. Yo he estado muchísimos años en la función pública, y cuando esto se hizo público y la Procuraduría lo investigó como una carta indebida de recomendación, yo decía, pero si la carta es exactamente el tipo de carta que se hace cuando una empresa, una persona, una institución prestó servicios a un ministerio y para participar en alguna otra actividad requiere una referencia de que sus servicios fueron recibidos a satisfacción. Y eso fue exactamente lo que hicimos en el ministerio, una carta que dice, sí, la Asociación Procesos trabajó con el ministerio, hizo tales y cuales cosas, los servicios fueron recibidos a satisfacción, lo cual es totalmente normal. Que de pronto eso se convirtiera en el informe de la Procuraduría, como dicen ellos, en una violación de todos los principios éticos de la función pública, a mí realmente me sorprendió. Yo no esperaba que se a eso iba, don Leonardo. En criterio suyo, de la misma presidencia que les ha dado su respaldo, no hay ninguna comisión de ilegalidad, pero en opinión de la Procuraduría General de la Ética hay faltas que denominan de integridad, a la integridad, la objetividad como tal. Escribir cartas de este tipo a favor de una empresa es algo legal, pero es algo moral, es algo en el tanto y cuanto se estaría favoreciendo a un tercero, en este caso a la empresa Procesos, para poder suscribir un contrato, para poder obtener un contrato. Sí, es que son requisitos que establece la propia ley de contratación administrativa. Por ejemplo, en el artículo 56 de esa ley dice sobre el tema de la experiencia de alguien que quiera concursar en alguna institución, dice, cuando la administración solicite acreditar la experiencia, se aceptará en tanto esta haya sido positiva, entendida como los bienes, obras o servicios recibidos ante entera satisfacción, debiendo indicar el cartel la forma de acreditarlo en forma idónea. Y la propia Contraloría General de la República, en un informe del 29 de octubre del 2003, dice, este despacho es del criterio que las cartas de recomendación para acreditar experiencia empresarial en la venta de un determinado bien deben ser dadas por personas que puedan comprometer el criterio del adquiriente, quien compró el bien, y no por cualquier empleado de este. Ahora, aquí quería preguntar, ¿por qué tiene que ser el ministro? ¿Por qué un vicepresidente de la República escribiendo cartas de este tipo? ¿No es más bien un riesgo que podría de alguna manera u otra interpretarse como nuevamente una influencia a favor de un tercero, en este caso la empresa Procesos, para poder obtener un contrato? Este era por 17 millones de colones para servicios de imagen y comunicación. ¿No es un riesgo que el jerarca haga esto? ¿No hay un proveedor institucional o un tercero que maneja la parte administrativa que pueda dar fe de un servicio que efectivamente ustedes recibieron? Sí, hay una explicación, y nosotros le dimos esa explicación a la Procuraduría de la Ética de por qué en el caso del Ministerio la carta la firmo yo. Estamos hablando de un largo proceso del 2007 al 2011 financiado con fondos de Naciones Unidas. Fue el proyecto de Ética, Estética y Ciudadanía que sirvió para transformar los programas de cívica, de música, de artes plásticas, en el cual se contrataron a distintos expertos, etcétera. O sea, podría extenderme acá. Ese proyecto era un convenio entre el PNUD y el Ministerio. Hay un comité directivo que está formado por el representante de Naciones Unidas y por el ministro de Educación, que ejerce el cargo de director del proyecto. Y en este caso era yo quien certificaba cada 3 meses que los productos se habían recibido. El proyecto era directamente manejado a nivel de despacho, no pasó por la proveeduría porque eran fondos de Naciones Unidas. Entonces, efectivamente, en este caso, a quien correspondía dar este informe era al director, que era yo,
o la directora adjunta, que era la viceministra, en caso de que el director no estuviera presente. Señor ministro, la carta del vicepresidente Lieberman que recomienda servicios de la empresa Procesos, él dice, me complace recomendar los servicios de los que él vio durante la campaña de doña Laura Chinchilla. En su caso, la carta hace referencia a los servicios de la asociación Procesos para el desarrollo del programa de cívica estética del Ministerio de Educación Pública. Hay una diferenciación en cuanto a la descripción de los servicios que hace usted y la recomendación que claramente hace el vicepresidente Lieberman. ¿Por qué los ponen a los dos en la misma canasta? No, yo creo que aquí, cada caso, y la Procuraduría analiza cada caso por aparte, ahora que vamos a la Fiscalía también es por aparte, cada quien tiene que explicar por qué, en qué términos conocía a la empresa o a la asociación. En el caso nuestro, la carta que nosotros hicimos me parece que es bastante clara. Ahora, si uno ve el texto, simplemente dice, es un gusto para nosotros, acá la tengo, para el Ministerio de Educación es un gusto informarles que conocemos muy bien el trabajo de la Asociación Procesos, con las que hemos trabajado varios años. Uno de los ejemplos más importantes es el proyecto de ética estética y demás. Durante el proyecto Procesos fue la unidad ejecutora para los fondos de cooperación que se utilizaron, y finalmente dice, labor importante, se realizó entre el año 2007 y febrero de 2011, fue el revisor principal del proyecto, de cuyos resultados estamos ampliamente satisfechos, que es incluso el tipo de frase que el reglamento de la ley dice que se usa en este tipo. No solo lo autoriza, es obligatorio. Si yo soy jerarca de una institución, alguien hizo una certificación de este tipo, si yo era el responsable, me corresponde dar esta certificación. Sin embargo, llama la atención, vuelve a la Procuraduría, la nota que usted remite hace referencia a la asociación, pero Procesos presenta la nota que usted emite para certificar lo actuado por una sociedad anónima, no por esta sociedad. Y nosotros hacemos una referencia que además es muy explícita, ¿verdad? Dice, conocemos muy bien el trabajo de la Asociación Procesos. ¿Sabía usted, don Leonardo, que la carta que usted escribió, la carta que usted envió respaldo a una licitación en la que estaba concursando en su momento la sociedad anónima? ¿Usted sabía que emitiendo iba las referencias de otra sociedad anónima completamente distinta? No, no sabía. ¿La solicitaron a usted se le solicitó directamente a Florisabel Rodríguez? Sí, doña Florisabel, en un correo electrónico nos solicitó para participar en una licitación de Procesos en Recope. La diferencia entre una y otra empresa. ¿Y cómo califica usted el hecho de que entonces fuera tomada su referencia a nombre de la asociación, lo hecho, lo actuado por otra empresa que no tuvo relación con el Ministerio de Educación? Bueno, yo creo que eso precisamente es lo que va a corresponder ver en otras sedes. Digamos, no me toca a mí juzgar lo que Recope o otra gente haya hecho. Pero compromete su nombre, señor ministro. De alguna manera u otra, perdone que utilice la frase tantica, pero lo embarcaron con esto. Es una pregunta difícil porque lo que a uno le pidieron fue lo que uno efectivamente entregó. El uso que se haga de eso después es algo que realmente se va más allá. Cuando alguien entrega una carta certificando que X prestó un servicio, eso es exactamente lo que tenía que hacer, y fue así como lo hice. Y lo que es muy, muy extraño para mí es cómo la Procuraduría le da vuelta. Fíjese, Michelle, el párrafo con que inicia la Procuraduría dice: con relación al documento transcrito, debemos indicar que según la literalidad del mismo, aparenta ser una constancia de servicios prestados al MEP por parte de una entidad denominada Asociación Procesos y que culminó con el proyecto de Educación en Ética, Estética y Ciudadanía. Es exactamente lo que dice la carta. Aparenta ser lo que usted dice que es una carta de referencia. Es exactamente eso. ¿Cómo convertir eso en lo que no es? Los argumentos son muy extraños. Algunos, tal vez de los que a mí más me sorprenden, y que fue algo que me preguntó la procuradora Alicia Dorado, la carta mía empieza diciendo, para el Ministerio de Educación es un gusto informarles. Doña Alicia me preguntó
¿y por qué usted escribió eso? ¿Por qué escribe es un gusto informarles? Eso convierte su carta en una recomendación. La Procuraduría de hecho denomina esa frase como un elemento subjetivo. Un elemento subjetivo. Que de alguna manera u otra lo que hace es favorecer más bien a la prestataria directamente a Florisabel Rodríguez. ¿Hubo alguna intención de resaltar, y eso es algo que insistentemente la Procuraduría menciona en su informe, había un deseo explícito de resaltar la figura de Florisabel Rodríguez en esta carta? Para empezar con la frase de es un gusto, si esto no fuera tan serio tendría que decir que me hace gracia. Las cartas de la Procuraduría General de la República empiezan diciendo tengo el agrado de informarle. Pero ¿por qué mencionar a Florisabel Rodríguez si esto fue un grupo de consultores los que trabajaron en un proyecto tan amplio como este? Precisamente, y es algo que la misma Procuraduría me parece que malinterpreta. Doña Florisabel ocupó el cargo de asesora principal del proyecto. La Procuraduría dice que fue una consultora más, y en realidad oficialmente ocupa el cargo de asesora principal. Eso no es un juicio de valor que Leonardo Garnier está haciendo, sino que si uno revisa el convenio del proyecto que se firma entre el MEP y Procesos, doña Florisabel ocupa el cargo de asesora principal con una serie de tareas que están definidas en el documento del proyecto, y claramente hacen ver que era el papel importante formalmente establecido. Lo otro que es muy extraño es que en términos de la gramática de la carta, la Procuraduría dice que cuando usamos la frase, que es una frase estándar en estas cartas de recibidos a satisfacción, dice que como eso está cerca del nombre de doña Florisabel, estamos engañando al lector, en este caso a Recope, haciéndole creer que la satisfacción es con doña Florisabel y no con el proyecto. Y cuando uno lee el texto dice, esta labor importante y extensa de proceso se realizó entre el año 2007 y febrero de 2011, Florisabel Rodríguez fue la asesora principal del proyecto, de cuyos resultados estamos ampliamente satisfechos. En español, de cuyos resultados claramente refiere al proyecto, y en todo el resto de la carta de lo que se está hablando es del proyecto y de la asociación Proceso. Señor ministro, el hecho de que haya una amistad de años entre usted y la señora Florisabel Rodríguez agrava el panorama. ¿Es esto tal vez un elemento que ha hecho de esto un platillo político del que a lo mejor algunos otros actores estén tomando ventaja? Sin duda, yo creo que cuando una persona que uno conoce, una persona con la que uno ha tenido amistad, participa en un proceso de estos, alguien podría decir, si usted le dio la recomendación, la carta, la referencia, lo que fuera, por la relación de amistad. Y ante el posible conflicto de interés, ¿no era prudente tal vez el que usted diera un paso atrás y que fuera un tercero el que escribiera esa nota? ¿No lo ha considerado? Pienso que no, por el tipo de nota que era. Ahora, si hubiera sido una recomendación personal a alguien para que contratara a una persona, sí, pero en este caso, como director del proyecto, este tipo de carta que certifica los servicios recibidos podría haber sido doña Florisabel, podría haber sido cualquier persona. De hecho, son cartas que se hacen todo el tiempo en el sector público certificando si un bien o servicio se recibe a satisfacción, y si no, de lo contrario, si no es positiva la experiencia, no se ¿Cuántas cartas habrá carta. escrito usted a lo largo de estos 2 años en esta administración? ¿Cartas de ese tipo, don Leonardo? El ministro pocas, porque son pocos los proyectos que dependen del despacho. En el ministerio, muchas, ¿verdad? El departamento de informática da cartas de este tipo sobre servicios de informática. Este fue un proyecto del despacho del ministro en el que yo ejercí el papel de director del proyecto. Y precisamente por ser excepcional, y aquí retomo la pregunta, ¿no era prudente, lo prudente en ese caso, que fuera un tercero desde el punto de vista administrativo y que también tuviera injerencia en el proyecto? Porque de hecho entiendo que estaba la viceministra como parte de ese proyecto y ella podría haber certificado los servicios de Procesos. Podría haberlo hecho, pero lo que establece el convenio es que el director adjunto podía actuar en ausencia del director. Entonces, si el director está presente, ¿por qué la carta la va a hacer el director adjunto? Esa pregunta, sin embargo, don Leonardo, se la hace también el Ministerio Público y de hecho abre una causa, en este momento una causa penal, presumiblemente contra usted y el señor Lieberman, en calidad de sospechosos por presunto tráfico de influencias en el caso de Procesos. Tomando en cuenta la escalada que esto ha tomado, primero, el informe de la Procuraduría General de la República que fue remitido a la Presidenta de la República, luego la respuesta airada tan importante que se ha dado en la Asamblea Legislativa y ahora ya la apertura de un caso, ¿estaría usted considerando la posibilidad de dejar el cargo, don Leonardo? No, a mí más bien me alegra que esto vaya a la Fiscalía. ¿No mancha esto su nombre y más bien debería ser el momento de dar un paso atrás? Por supuesto que todo esto mancha el nombre de uno, o sea, desde el momento
en que la Procuraduría emite este dictamen, en que transforma una carta de referencia en una carta de recomendación y emiten cargos tan fuertes como que se violaron todos los principios de la ética, por supuesto que eso ensucia el nombre de uno. Ahora, aquí hay algo, y teniendo acá estudiantes de periodismo y derecho, que es bien importante, y que es una de las razones no solo para no renunciar, sino para permanecer haciendo esta defensa. Cualquier persona tiene derecho a su defensa. Y este procedimiento de la Procuraduría es muy extraño. Don Gilbert Calderón, cuando visitó mi oficina para la audiencia, de las primeras cosas que me explicó es: esto es un proceso preliminar y nosotros no damos debido proceso. Aquí la Procuraduría hace una investigación y le entrega su informe preliminar a la presidenta. Es como un dictamen, si se quisiera. Es un dictamen, si se quiere, no hay de derecho de defensa. Incluso la reunión fue muy extraña. A mí me dijeron, bueno, va a haber una muchacha que va a tomar nota para después tener un acta y vamos a grabar la reunión. Al final, cuando imprimieron lo que la muchacha había mecanografiado, era completamente ilegible, inentendible, incoherente. Yo les dije, miren, me da mucha pena, pero esto es demasiado serio como para que yo lo firme así. No se apegaba a lo relatado en esa reunión. Pero yo les dije, no es problema, usemos la grabación que hicieron para transcribir el acta. Y entonces doña Lizzy me dice, ay, qué pena, no se grabó. O sea que no hubo texto adecuado, no hubo grabación, entonces tuvimos que recurrir a hacer una respuesta escrita a las preguntas de la Procuraduría. Y sobre el informe de la Procuraduría uno nunca tiene derecho a defenderse, sino que directamente va a la presidenta. Por eso, si bien esto es muy doloroso para uno, para la familia, para la gente que nos conoce o que no nos conoce, a mí me parece fundamental lo que estamos haciendo, que es decir, tenemos derecho a defendernos. Y la ventaja, como le digo, de que esto vaya a la Fiscalía es que ahí hay debido proceso, ahí uno tiene precisamente el derecho de decir en qué me parece que se están equivocando, en qué me parece que es totalmente alejado de la realidad argumentar que aquí hay vicios de legalidad o de ética. No hay uno solo de los argumentos del documento que se sostenga. Don Leonardo, hay debido proceso, pero hay un ineludible desgaste político en este proceso. De hecho, el ir a la Asamblea Legislativa, el tomar las preguntas de los diputados, que además, de alguna manera u otra, paralizaron la discusión legislativa hasta tanto Luis Lieberman y Leonardo Garnier no se retiren de sus respectivos cargos. Esa presión, de alguna manera u otra, ¿lo ha hecho usted considerar la posibilidad de mejor me voy, porque esto ya no me está afectando solamente a mí, está afectando a la administración con la que yo estoy comprometido? No. Y no por lo que alguna gente dice, por una actitud de arrogancia o de prepotencia o unos titulares así como dicen, se aferra al cargo. A mí me parece que esto es de una enorme importancia institucional. Me parece una locura que la Asamblea Legislativa detenga un proyecto como el de los eurobonos, casi que por un chantaje político de que si no renuncian 2 funcionarios del gobierno, nosotros no vemos este proyecto. Hay un proceso que es el proceso correcto, que es que la Procuraduría hace el informe, lo recibe la presidenta, si decide o no abrir un órgano de investigación es una potestad de la presidenta y el proceso pasa a la Fiscalía. Ese es el camino jurídicamente correcto. Paralizar el Congreso y dejar de aprobar proyectos importantes para el país con un argumento político de que 1 o 2 personas deben renunciar, me parece que ceder a esa presión y renunciar sería darle la razón a las personas que no están siguiendo el proceso jurídica y éticamente correcto. La Presidenta de la República ha dicho que el informe es confuso. De hecho, en la argumentación presentada el viernes anterior, toma en consideración el hecho de que 2 directrices sobre las cuales se está basando precisamente la Procuraduría ya no están vigentes, no son parte de lo que se tomaría en consideración para poder sancionar eventualmente a un funcionario. Terceros dicen, la Presidenta está protegiendo a su vicepresidente y además coordinador de su equipo económico, y está protegiendo a un cercano colaborador. Ustedes fueron compañeros en administraciones anteriores. ¿Se siente a raíz de esto protegido por la Presidenta? ¿Y qué tanto puede doler la protección de la Presidenta cuando hay un sector de la población que dice es que este es el momento en el que la Presidenta debería tomar una decisión y decirles gracias y mandarlos para su casa? Esa es una pregunta difícil porque la gente siempre piensa que lo correcto es lo que es popular en determinado momento. Y yo creo que uno tiene que saber que hay momentos en que mucha gente puede estar apoyándolo a uno y uno estar equivocado, o al revés, un montón de gente puede estar pensando que uno debiera irse para la casa y uno estar convencido de que actuó correctamente y que mantenerse en el cargo y hacer esa defensa es una forma de decirle a todos los ciudadanos y a todos los funcionarios, si usted actúa correctamente, tiene derecho
incluso tiene la obligación de defender ese punto. No es cómodo, no es bonito, pero me parece que, y esto lo he revisado de arriba, abajo, yéndonos para atrás, yéndonos para adelante. ¿Y qué cambiaría, don Leonardo, después de revisarlo para arriba, para abajo, adelante y atrás? ¿Qué le cambiaría? En el caso de esta carta, y no quisiera para nada sonar arrogante, mire, se le ha enseñado a una enorme cantidad de abogados, la he comparado con otras cartas de referencia que se hacen en el sector público, me parece que la carta no tiene ningún defecto. ¿Y no se arrepiente a pesar de todo el trajín, de toda, por supuesto, la crisis que esto ha generado, no solo para usted, para el vicepresidente, sino dentro de la misma administración? ¿No se arrepiente a pesar de eso? En mi familia supongo que se arrepienten de que yo me haya metido en esto desde el principio. No, Michelle, estos son riesgos que uno corre cuando está en estos cargos. Uno siempre sabe que estas cosas pueden pasar, siempre hay gente interesada en hacer ataques, y uno tiene que saber distinguir cuando una crítica es una crítica correcta, y en ese caso uno tiene que reconocer o que se equivocó o que hizo algo incorrecto. Uno se equivoca muchas veces. Yo puedo a lo largo de estos 6 años decir si en todas estas cosas lo que hicimos no fue lo mejor, cometimos errores. Yo nunca he tenido problema para reconocer eso, pero en un caso como estos, en que lo que se hace es que, si usted lee la frase del informe de la Procuraduría cuando dice violaron todos los principios de la ética en la función pública, todos, porque hicimos una carta que se enmarca en lo que dice el artículo 56 de la Ley de Contratación Administrativa. Yo creo que uno no puede irse para la casa cuando alguien está diciendo una cosa tan descabellada. Bien, quisiera aquí en este momento compartir algunas de las opiniones que hemos obtenido a través de nuestro perfil en Twitter. A esta hora los invito por favor a que nos escriban. Nuestro perfil es el de Radio Monumental y estamos en conversación en vivo a través de Canal 2, la imagen de la radio, y a través de 93.5 con el señor ministro de Educación, Leonardo Garnier. Joraguer dice, lamentablemente, que el ataque se concentra hacia don Leo Garnier. Su carta es muy clara y directa y no da pie a dudas. Por su parte, acá dice Marvinis, pero será esta la primera vez que se investiga una carta de recomendación de parte de un funcionario público. Quisiera averiguar eso y me lo tengo como tarea más bien, Marvinis, al respecto, saber si esta es la primera vez por lo menos esta es la primera vez que recuerdo que se está investigando una carta de este tipo por parte de la Procuraduría de la Ética, y ahora más bien que llega a instancias del Ministerio Público. Por otra parte, Nina Cornelis pregunta, mi pregunta es, ¿está estipulado en el contrato de trabajo no hacer cartas de recomendación? ¿Usted tenía alguna advertencia escrita o por lo menos de alguna manera que le dijera estas cartas no se deben hacer por el riesgo que conllevan? Sí, tanto la Ley de Enriquecimiento Ilícito como una directriz de la Contraloría del 2004 establece que hay cierto tipo de cartas de recomendación que se consideran indebidas y esas quedan totalmente fuera de lo que un jerarca puede hacer. Quedan excluidas precisamente de esa connotación de cartas indebidas las cartas que refieren a la experiencia que una empresa o una asociación o una persona haya tenido y que sea el que uno está certificando, que es exactamente este caso, que es un poco lo que recoge el artículo 56 del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. Ese tipo de cartas de recomendación o de referencia no están prohibidas. A partir de este momento, el despacho de Leonardo Garnier toma o emite una directriz para que entonces esto no se vuelva a dar ante los cuestionamientos que se están dando en este momento. No podríamos. O sea, ni siquiera a pesar de lo que está pasando en este momento, Leonardo, más bien por una precaución, sabiendo que ya la Procuraduría, teniendo o no teniendo la razón, finalmente viene el proceso a través del Ministerio Público para determinarlo. ¿No sería una precaución más bien decir pausa a este tipo de cartas? O sea, a ver, esto va a hacer que muchos funcionarios públicos estén asustados, se echen para atrás cuando tengan que dar este tipo de cartas. Pero supongamos, y pensemos en cualquier otro ministerio, alguien prestó un servicio o vendió un servicio de informática, qué sé yo, a la Corte Suprema de Justicia, va a participar en una licitación en la Contraloría General de la República, el cartel dice que para participar en la licitación usted tiene que presentar referencias de trabajos anteriores, y la empresa va y le pide a la Corte una carta de referencia de los servicios que entregó. Están obligados a darle esa referencia. Don Gustavo Sáenz vía Facebook nos pregunta, ¿por qué se sigue judicializando la ética? La ética es una, y que a pesar de que se relaciona con las normas jurídicas, la ética se relaciona con el deber ser. ¿Considera usted que se está judicializando la ética?
Esta es una pregunta de las más interesantes. Yo creo que hay un problema real en lo que él pregunta. O sea, hay temas que se pueden y temas que no se pueden judicializar. Hay cosas, por ejemplo, que la opinión pública puede cuestionar, que los medios pueden cuestionar, que nosotros como ciudadanos podemos cuestionar, y que cuando se llevan a un ente como la Procuraduría de la Ética, donde de lo que se trata es ver si en efecto se violaron o no se violaron normas, de alguna manera se está judicializando, y es muy difícil establecer la diferencia entre esas dos cosas. Lo complicado es cuando se quieren tener consecuencias jurídicas de un análisis que no se sostiene jurídicamente. Y ahí la pregunta es cómo se defienden las personas de eso. Última pregunta, don Leonardo, ¿se siente finalmente víctima de un circo político? Cuando uno está en política, ese es siempre un riesgo, ¿verdad? En algunos momentos sí, en otros momentos no. La comparecencia el otro día en la Asamblea Legislativa con algunos diputados gritando cosas, el diputado Walter Céspedes, por ejemplo, saca un papel al aire y dice: es que usted es miembro de una junta directiva y el artículo 18 de la ley de enriquecimiento ilícito prohíbe que un ministro sea miembro de una junta directiva y lo voy a acusar penalmente por esto. Eso a gritos. Y cuando cualquiera de ustedes vayan y busquen el artículo 18 de la ley de enriquecimiento ilícito, y dice en efecto que todos los jerarcas del sector público tienen prohibición de estar en una junta directiva de una sociedad anónima que le vende servicios al Estado. Pues cuando alguien hace eso, sí está haciendo circo. Y robándole un par de minutos a mis compañeros de Noticiero Deportivo que ya están a punto de entrar, don Leonardo, de alguna manera u otra, ¿usted cree que podrá recobrar credibilidad? Usted ha sido un funcionario que ha tenido varias décadas en el sector público. ¿Se recupera la credibilidad después de un episodio de este tipo? Esa sí es una pregunta difícil. La Procuraduría empieza su informe haciendo una cita que a mí me impresiona mucho. Dicen: la prudencia habitual de un servidor no excusa su imprudencia puntual, paradójicamente es incluso al hombre habitualmente prudente a quien se perdona menos una negligencia pasajera. La gente no regresa con ellos. De alguna manera, lo que pareciera decir la Procuraduría es que con quien tiene una carrera larga, impecable, con ese es con el que hay que ser más duros, y lo contrario sería decir, bueno, con el que se pasa jalándose tortas, pues bueno, ese ya sabemos que es tortero y con ese de por sí no nos metamos. Sí, claro que es muy duro tener una carrera larga en muchos puestos públicos y que de pronto se diga que uno es un corrupto. En parte yo estoy dando esta pelea porque me parece justo para mí, para mi familia, que uno tenga derecho a limpiar su nombre. Y en aras del equilibrio, por supuesto que quisiéramos tener la participación, la hemos tenido ya del señor Procurador de la Ética, pero queríamos también tener su respuesta ampliada, don Leonardo. Más allá de los gritos y demás de la Asamblea Legislativa, queríamos, por supuesto, una manera reposada de escuchar qué es lo que piensa usted en torno a esta investigación. Muchísimas gracias por su disposición de venir aquí a la Universidad Latina. Gracias también a la Universidad Latina por prestarnos su casa cada mes aquí en Minuto a Minuto, nuestro proyecto La Radio Fuera de la Radio. Recuerde que esta entrevista usted la podrá ver en minutos en nuestra página web www.monumental.co.cr. Minuto a minuto. Para esa refrigeradora. Radio Monumental.